Bueno, ¿qué tal? Hola de nuevo. Llegamos ya al cuarto y último conversatorio de este encuentro de cierre, aunque en realidad no es tanto de cierre porque los proyectos de los residentes de tejidos conjuntivos todavía están en proceso, o sea que tampoco es un cierre, sino bueno, pues un alto en el camino para seguir tejiendo y para conocernos, que es una cosa que yo creo que todos deseábamos mucho, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, yo también personalmente quiero dar las gracias a todos por venir y a los residentes también por haber compartido estos 2 días su trabajo con tanta generosidad y a los movilizadores de los distintos nodos y seminarios que están aquí conmigo y que han estado en las distintas mesas, también por compartir con esa generosidad todo el trabajo y estas ideas que están surgiendo. En esta ocasión estamos con el Seminario de Literatura e Imaginación Social, que lo comoviliza David Becerra, el nodo de proyectos de investigación en Wikipedia, comovilizado por Carolina Espinosa y Florencia Claes, el nodo Cuerpos Disidentes, que todavía no ha visto su actividad como materializada en este tiempo, pero que sí que lo va a hacer en el programa LGBT IAQ+, creo que lo he dicho bien, del museo, y aquí está su comisario Jesús Carrillo y el nodo Delegados Mayores, que también tendrá una actividad en los próximos meses, ya nos contáis ahora de qué va a tratar, que lo movilizan María Lorenzo, Candela Sánchez y Roger Dedeu, representando a la Fundación Gabeiras. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir un poco la misma dinámica de las distintas mesas. Presentad durante unos 5 minutos más o menos vuestros nodos y seminarios y ya después empezamos a comentar las resonancias que establecen entre ellos, y yo creo que nos gustaría, al ser un poco la mesa final, que haya más interacción del público, ya que es un poco pues un momento ya más relajado previo a comer y que os sintáis libres de aportar todo lo que queráis. Así que vamos allá. Perfecto, pues muy buenas tardes ya a todos y a todas y a todes. Gracias, Alberto, por la presentación y por moderar esta mesa. Gracias a los coordinadores de tejidos conjuntivos por la iniciativa, Germán, Jorge, Carolina, por todo lo que nos habéis ayudado y apoyado y cuidado durante estos días que todavía no han terminado. Yo, como ha dicho muy bien Alberto, soy el coordinador junto con Raquel Arias Careaga, Carolina Fernández Cordero y María Yete, que forman parte del grupo motor de literatura e imaginación social, este seminario que no ha terminado, está en marcha. Terminaremos en noviembre, empezamos en enero. Y bueno, este es un seminario de investigación que tenía como objetivo principal participar, intervenir en una batalla por el sentido de la historia de la literatura en España. Simplificando un poco, podríamos decir que la historia de la literatura en España se ha escrito de 3 maneras. O bien por medio de la acumulación de obras que se van sucediendo de forma lineal y homogénea a lo largo de los años y de los siglos. Una segunda manera que tendría que ver con lo que podríamos llamar la dialéctica entre el esplendor y la decadencia, después de periodos que dan a luz grandes obras literarias que posteriormente se convierten en clásicos. Después vienen momentos de oscuridad que dan fruto, obras grises, prosaicas, poco españolas también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el paso de los siglos de oro a la Ilustración, ¿no? Esos siglos dorados de la literatura española que coinciden con el Imperio, después van seguidos de unas obras donde pues bueno, lo literario deja su lugar a lo ensayístico, a lo político, a lo racional, ¿no? Es decir, esta es una narrativa que también se ha ido construyendo. Y como tercer elemento, y que quizá es transversal a estos dos, sería esa idea de convertir la literatura en un discurso autónomo, totalmente alejado del contexto social, político, histórico en el que se construye. Entonces, nuestro objetivo, como digo, era discutir, cuestionar esta narrativa y, en su lugar,
pensar la literatura desde lo que denominamos en este seminario la radical historicidad. Leer la literatura en la radical historicidad, y este es un concepto que elaboró el profesor Juan Carlos Rodríguez, el gran teórico literario marxista español. Leer la literatura en la radical historicidad significa entender la literatura como un discurso específico que surge en unas relaciones sociales, económicas, políticas y asimismo históricas específicas. Es decir, que eso que denominamos literatura no ha existido siempre, sino que para que exista necesita previamente el nacimiento de algo que denominamos sujeto. Es decir, un individuo que va a desplegar su subjetividad en un texto que ya no transmite, refleja la verdad única y unívoca de Dios, sino que refleja su verdad íntima. Y ese sujeto no va a esperar que al otro lado haya un nosotros litúrgico que diga amén, sino que va a esperar que haya un receptor igualmente libre que cuestione ese texto, que lo celebre, que diga me gusta o no me gusta, que lo critique, que le lance tomates si es necesario. Y por otro lado, ese texto ya no va a tener que reproducir, como digo, un hecho que podemos considerar como verdadero, sino que puede producir una ficción, ¿no? Entonces serían algunos de los elementos radicalmente históricos que constituyen ese discurso que hemos convenido, y es importante decir, hemos convenido en denominar literario. Lo hemos convenido en denominar literatura. Entonces lo que hacemos en este seminario es tratar de repensar la historia de España en esta clave de la radical historicidad. Para ello tenemos muy claros cuáles son nuestros referentes. He citado ya a Juan Carlos Rodríguez, autor de Teoría e Historia de Producción Ideológica, pero también uno de nuestros referentes son Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puertolas e Iris Zabala, autores de un libro que se publicó en plena transición, un manual titulado Historia Social de la Literatura Española, paréntesis, en lengua castellana, es importante el paréntesis, un libro que se publica, como digo, en plena transición y que fue atacado por la academia, pero también por medios de comunicación generalistas que lo tildaron de ser un manual marxista, que efectivamente lo era, y eso no era un ataque, aunque se lanzó como ataque. Más allá se les dijo que eran inquisidores y, por supuesto, también estalinistas. Entonces, este sería otro de nuestros referentes, que además lo vinculamos con un curso que Carlos Blanco Aguinaga, que en ese momento era profesor en la Universidad de San Diego, en California. Carlos Blanco Aguinaga, además, fue un hijo de la guerra, se exilió con su familia a México, después trabajó profesionalmente como profesor de literatura en Estados Unidos. Ya en el año 74 regresa a España para impartir un curso que tuvo una gran influencia sobre intelectuales en formación de esa época. Por ejemplo, asistieron allí Constantino Bértolo o Rafael Chirves. Entonces, un poco para vehicularnos y vincularnos y reconocernos como seguidores y dar continuidad a ese proyecto, el seminario empezó con una mesa redonda sobre la historia social de la literatura española y los ese curso de Carlos Blanco Aguinaga, donde vino el propio Constantino Bértolo, crítico literario y editor y discípulo de Blanco Aguinaga. Vino también Raquel Arias Careaga, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de nuestro grupo motor. Y también José Luis Bellón Aguilera, profesor de estudios hispánicos en una universidad checa de cuyo nombre no quiero acordarme y mucho menos pronunciar, porque no tiene ni una sola vocal. O tiene una. Y bueno, después de esta mesa redonda empezamos nuestros seminarios y voy terminando porque me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Vale. Los seminarios tienen como dos patas. Una primera pata que tiene que ver con cuestionar la historia de la literatura española, romper esa lógica homogénea y esa continuidad homogénea, esa linealidad para pensar la literatura española desde los momentos de ruptura.
Y ahí hemos tenido una sesión sobre, no ya los siglos de oro, sino sobre la literatura de la transición del feudalismo al capitalismo, una sesión sobre el siglo XVIII como el siglo en que se configura el pensamiento ilustrado burgués y se codifican en literatura ciertos ideologemas como pueden ser la noción de sensibilidad o felicidad, que a pesar de parecer conceptos que tienen que ver con lo individual, son conceptos muy políticos, están muy cargados de política en ese momento. Hemos tenido también una sesión sobre el siglo XIX y vamos a tener este martes, vamos a recibir la visita de Miguel Martínez, profesor de la Universidad de Chicago, que va a, va a coordinar una sesión sobre literatura e imperialismo. Hemos tenido también, esta sería una pata, la pata, digamos, de cuestionar la manera en que se ha construido la historia de la literatura, y una pata que tiene que ver con la creación de herramientas críticas y teóricas para aplicar a los textos literarios. Entonces, hemos tenido ya un seminario coordinado por Carolina Fernández Cordero, miembro también del Grupo Motor, sobre literatura en relación con género, clase y raza. Vamos a tener en septiembre una nueva sesión que coordinará María Yete de la Universidad de Salamanca sobre cómo se lee el inconsciente ideológico de un texto literario, y tendremos otra donde pensaremos y problematizaremos la manera en que entendemos literatura española únicamente como aquella escrita en lengua castellana, y trataremos de pensar con Christian Claesson, que será el coordinador de ese seminario, la literatura española pensando a través del concepto que él elabora, que es el de la España pluriliteraria, es decir, unos estudios comparados entre las distintas literaturas llamadas españolas, pero producidas en los estados, las naciones sin Estado del Estado español. Y bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo y nada, muchas gracias. ¿Así? Hola. Bien. Bueno, ante todo, gracias, Germán. Gracias, Carolina. Gracias, Alberto. Gracias, Jorge. Gracias a la institución por esta invitación, por este regalo. Cuando estaba pensando en voy a dar las gracias, decía la palabra gracias se queda pequeña, porque no es solamente que mi gente, mi comunidad está más contenta, sino que con todo este trabajo que estamos haciendo, todo el mundo se beneficia. Y no hay nada más cierto que es todo el mundo. Yo estoy acá sentada como representante de esas 1.400 millones de personas que al mes leemos Wikipedia en español. Y como una de esas 4.000 que la escriben. Solamente 4.000 personas escriben al mes Wikipedia en español. Un día, en marzo del año pasado, recibí un mail hermosísimo, un mail que cambió un montón de cosas, que decía: ya es hora que el Museo Reina Sofía y Wikipedia se junten. Ese mail era de Germán, lo recibimos en Wikimedia España y explotamos de felicidad. Empezamos a pensar proyectos, empezamos a pensar todo lo que se podía hacer. Cómo se podría abrir el museo, cómo el discurso del museo podía ser construido por todas las personas. Y ahí surge la figura de Carolina como wikipedista en residencia. Un nexo que es entre la institución y el conocimiento colectivo. Carolina ha funcionado como una herramienta de dar a conocer dentro del museo cómo se pueden aprovechar los proyectos Wikipedia, Wikimedia, ¿sí? Porque Wikipedia no está sola, tiene 11 hermanitas, Wikidata, Wikimedia Commons y otro montón más. Y entonces empezamos a pensar juntas cómo abrir el museo, cómo abrir esta institución a que sea más que la colección en Internet, sean más cosas. Entonces, por eso doy las gracias, porque no es solamente que las personas que editamos Wikipedia somos más felices porque podemos editar más, sino que hay mucha gente alrededor del mundo que se puede beneficiar de las cosas que se están haciendo aquí dentro de la institución.
Es algo bastante habitual que dentro de los proyectos Wikimedia se establezcan relaciones con el mundo GLAM, de galerías, bibliotecas, archivos y museos. En España se habían dado algunas colaboraciones muy pequeñitas, pero nunca con una institución tan grande como esta. Y que estén tan abiertos aquí a todas las locuras que proponemos nos parece fantástico. Y tanto ayer a la tarde como las charlas que escuchaba antes, todo el tiempo se me disparaban ideas de las cosas que se pueden hacer. Porque Wikipedia no es solamente esa enciclopedia como escaparate, que deberíamos construir entre todas, ¿vale? Lo que escribimos en Wikipedia, si lo escribe una sola persona, en el fondo es un fracaso. La idea es que cuantas más voces, cuantas más referencias, cuantas más bibliografía tengamos para construir juntas el discurso, mejor. Pero no solamente es una enciclopedia, es un espacio donde se juntan las voces, nunca mejor dicho, cómo hablan las personas. Hubo una actividad hace unas semanas en donde justamente la gente grababa su voz. Hay muchas posibilidades. Entonces, la razón de que estemos aquí hoy es esa, es contar esas posibilidades y generar juntas nuevas posibilidades de integración para que se conozca lo que se hace. ¿Sí? Para que también participemos en la construcción de esa narrativa de lo que está pasando. Porque si no, la crean otros. Y 4.000 personas para 580 millones de hablantes es muy poco. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Carolina, que es la que estuvo llevando a pulmón ahí con todas las ganas el nodo de Wikipedia. Gracias, Florencia, y gracias por tu apoyo, por el del museo, por el del Germán en particular, por el de la Fundación, la Asociación Wikimedia España, porque en realidad también es un ejercicio de confianza y porque ya que nos estamos confesando en nuestra primera vez todas, pues también esta es una primera vez en particular también para mí, porque el llevar Wikipedia yo había hecho a nivel de usuario, pero tener la gran responsabilidad de poder entender, primero que nada, lo que se quería hacer y luego hacer mi carta a los reyes. Soy como muy pegada con eso. Yo creo que en los reyes me dejaron carbón, estos reyes. Para todo lo que se pensaba hacer en el museo, bueno, estos 9 meses han sido, en esta Wikipedia en residencia, también ha sido un ejercicio, siempre lo digo, desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde adentro, porque yo también tenía que rápidamente entender cómo funcionaba Wikipedia a nivel técnico, a nivel, ¿cómo se llama?, horizontal, a nivel de construcción de conocimiento y también a nivel de entender las lógicas de Wikipedia y la percepción, que quizá eso fue también un ejercicio, podríamos decir, ingrato, ¿no? Porque por muchos deseos que tú tengas de usarla como herramienta y ver las posibilidades que se pueden hacer en una institución pública que ya está abierta, o por lo menos lo pretende hacer, hacia una comunidad cercana, bueno, era una percepción bastante distinta, ¿no? La gente veía, y sobre todo la Wikipedia en español, como algo lejano, como algo corporativista, como algo antiguo, porque veíamos la interfase y, bueno, comparado con toda la evolución del conocimiento digital y de imágenes, ¿no? Y todo este bombardeo visual que tenemos ahora, bueno, pues pensábamos que se quedaba atrás. Y la gran sorpresa fue descubrir que precisamente podíamos cuestionarla en conjunto y podíamos construir otra Wikipedia desde los conocimientos del museo de manera horizontal. Por eso, estando acostumbrada a trabajar en común, no fue difícil el salto a Wikipedia. Siento que hoy por hoy, y han pasado muchas cosas desde los 2011, cuando nos descubrimos que podíamos hacer algo en común, hasta ahora, que nos estamos un poco descreyendo eso, siento que efectivamente hemos tenido un largo recorrido y sigue siendo la Wikipedia un cajón para contener todos esos saberes y sobre todo para compartir. Entonces, en ese sentido me gustaría hacer. ¿Y qué es lo que planteamos en el nodo? Bueno, el nodo se fue construyendo a medida en que hacíamos actividades con el museo, que fue prácticamente del minuto 1. Yo pensé que iba a tener algún tiempo más de marcha blanca, como decimos en Chile, que aquí creo que se dice de otra manera.
Yo ponía Marcha Blanca en Wikipedia y me salían las manifestaciones de los sanitarios. Bueno, Marcha Blanca en Chile, y creo que en toda Latinoamérica, significa un tiempo de rodaje, ¿no? Un tiempo de hecho los coches ponen atrás como la L, ¿no? Es como, oye, no me apures porque estoy en periodo de pruebas. Y no hubo tiempo para eso porque rápidamente hubo que desembarcar y comenzar a hacer actividades posibles. Y aunque nuestro fin objetivo, fin último, finalmente era la colección, como veíamos que pasaba con otros museos que estaban abiertos a compartir los saberes del museo y también la obra del museo a través de la Wikipedia, nos dimos cuenta que eso quizá podía ser en otro momento, pero que había que empezar primero por lo urgente que eran las actividades y entre medias tejidos conjuntivos que estaba pariendo, estaba como casi saliendo de cuentas. Entonces, efectivamente, la construcción fue en conjunto. Empezamos a hacer las primeras editatones, que son talleres, no son ni más ni menos que talleres de edición en Wikipedia. Al principio, ¿te acuerdas, Florencia? Como con, no sé, tuvimos que tirar de los amigos, de las amigas, de gente que más o menos conocían, que le gustaba compartir conocimiento para que llenaran este mismo auditorio. Y a partir de ahí incorporamos el taller de Wikipedia como un acompañamiento más de cualquier seminario que hacíamos, ¿no? Así hicimos un acompañamiento con mareas y catástrofes, un acompañamiento con mujeres creadoras, con el proyecto digital que está llevando Biblioteca a cabo de visibilizar a través de las bases de datos de BIAF, las propias y las de Wikipedia y Wikidata, la creación de mujeres del mundo relacionadas con el base de datos de este museo. Otra editatón con la Asociación de Vecinas de la Corrala para poner y compartir ese saber que tenía una asociación que había visto primero cómo esas personas que habían habitado el barrio a principios del siglo XX y luego estaban falleciendo, todo ese acervo físico, ¿no? Se quedaba... la gente venía a dejarlo a la Asociación de Vecinos de la Corrala y ellos no sabían qué hacer con ello, ¿no? Porque los pisos y la fisonomía del barrio de Lavapiés iba cambiando, ¿no? Entonces, bueno, nos inventamos una editatón, escáner en mano para, a través de Wikimedia Commons, que es la manera en que se pone un repositorio libre de derechos en imagen a disposición de todas las personas que puedan hacer, y así digitalizamos los primeros afiches o carteles de las primeras fiestas de Lavapiés, la tradición de las majas, todas las carreras, las maratones de Lavapiés, en fin, todo lo que de alguna manera convivía con el Ramadán, con esas lógicas, pero que también eran de antes de que Lavapiés se transformara en un barrio, no me gusta la palabra, pero se dice multicultural, y por lo tanto, pues esos saberes también tenían que convivir con el Lavapiés de hoy y también con el Lavapiés gentrificado, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y la última editatón, que bien decía Florencia, era la que nos inventamos en el picnic del barrio. Nosotros también somos picnistas y hicimos una editatón para compartir ese conocimiento a través de la palabra, ¿no? A través del sonido, a través de esa escucha que también tiene que ver con la palabra y con las voces del barrio. Y nos inventamos una cabina que incomoda también en el museo, pero bueno, nos gusta que incomode, como emulando un estudio de radio para que la gente pasara y dijera su sonido en Wikipedia, ¿no? Que podía ser un himno, un canto de marcha, un cuento, una palabra, una canción, etcétera, y tuvimos 45 archivos sonoros que vamos a subir en estos días, en esa edición maravillosa del picnic del barrio, que sirvió para reunirse, para compartir, para bailar, pero también para dejar para siempre, y en la enciclopedia más mundial, esas voces, ¿no? ¿Y qué hicimos con las residentes? Bueno, yo creo que fueron talleres súper prácticos. Me hubiera gustado mucho más. Hicimos 6 sesiones donde básicamente empezamos de cero, empezamos a contar lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer en el museo, pero también, y fuimos muy pesadas con esto, de poner la Wikipedia como herramienta, que era no solamente un texto plano, que había el Wikidata, que había la opción de hacer sonido, que había la opción de compartir imágenes, y también escuchamos mucho, ¿no? Recuerdo Isaías, por ejemplo, que decía, ¿por qué todas las fotos que salen en Wikimedia Commons, pues ponemos mar Mediterráneo y todas son hermosas, azules, con bañistas, gente blanca,
dorándose al sol, y por qué no está la tragedia del Mediterráneo, ¿no? ¿Por qué no está la sangre? ¿Por qué no están los cuerpos que arroja el Mediterráneo y que implican también a una Europa que no quiere que estén? Entonces, eso nos planteó un poco desarmar todo lo que pensábamos y hacerlo muy, muy práctico, y pensamos que en otra posible etapa también nos gustaría llegar un poco a la teoría y trabajar mucho más en qué manera no solo las voces, los textos, las entradas, las definiciones están en Wikipedia, sino que de qué manera son más compartidas y sobre todo llegamos a otros públicos, que esa construcción sea mucho más igual. Y pienso que para allá vamos, no sé. Eso. Muchas gracias. Soy Jesús Carrillo y comparto el agradecimiento con el equipo de Tejidos Conjuntivos, Germán, Clara, Alberto, Jorge. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con vosotras. Bueno, y con todas vosotras, obviamente. No comparto la sensación que mis compañeras tenéis de venir por primera vez. Yo tengo la sensación casi contraria de venir casi por la última. Vamos a ver, en el sentido no tanto de la última, sino de cambio de marcha, al menos en lo que respecta a mi larga colaboración no solo con el museo, sino con las ideas que han propulsado o que han movido esta institución en los últimos 15 años. E incluso podríamos decir que antes. Para contextualizar un poco brevemente el programa que se va a comenzar la semana que viene y que coincide con la Semana del Orgullo y que se continuará después en septiembre con un grupo de estudios, quería conectarlo con un proyecto, con el proyecto de alguna manera que a lo mejor hago aparecer aquí espectralmente, que implicaba la identificación de los procesos de conocimiento y de pensamiento con un proceso de subjetivación, y un proceso de subjetivación política. Es decir, que aquellos dispositivos con los cuales se conectaba la institución incluso podríamos decir, desde 2001, cuando Manuel Borja Villel o Jorge Ribalta nos invitó a participar en un seminario que se llamaba El activismo común de las bellas artes, en el MACBA. Se identificaba el conocimiento y la práctica del pensamiento y la práctica artística como un proceso de subjetivación política y potencialmente como un proceso, tal como lo entenderíamos, como un proceso de transformación institucional. Cómo se contamina la institución formal con un proceso instituyente. Un proceso además disruptivo y contrahegemónico, antagonista o, como quiere decir, incómodo. Hablando de malestar, mira, casi todos los proyectos en los que estuve implicado implicaron malestar, conflicto, y muchas veces ese conflicto fue insoportable. Es decir, que acabó estallando. Desacuerdos, Somateca, Península, los que queráis, ¿no? Muchos más. Es decir, que la cuestión del malestar y del conflicto para mí era intrínseco a lo que estábamos haciendo. Esta programación que hemos propuesto y que ha sido también parte del diálogo con Clara y con Germán, forma parte casi residual de una línea de fuerza del museo que me encargó Ana Longoni, que se llamaba Acción e Imaginación Radical. Esto, de alguna manera, tenía que ver en 2018, cuando llega Ana y, de alguna manera, necesita algún puente para conectar con los movimientos sociales que estaban activos en la ciudad y con los que, de alguna manera, había conectado el Rian Sofía previamente. Obviamente, Ana no me necesitaba para eso. No sé si conocéis a Ana Longoni. Básicamente, yo le di 3 nombres y ya. Y de alguna manera, poco a poco, mi intervención en esa línea de fuerza fue, siendo más puntual, obviamente participación como museo situado, otro de estos procesos de subjetivación, ¿no? de los que he estado hablando, ¿no? Y de alguna manera, pues fue
coagulando poco a poco en esta programación vinculada a la comunidad LGBT. Siempre desde una perspectiva que podríamos llamar, no sé si crítica o contrahegemónica o tocapelotas, como queráis llamarla, ¿no? Siempre, digamos, han sido procesos difíciles y yo siento el que haya dado problemas y trabajo excesivo a las coordinadoras del área, porque, digamos, eran grupos el año pasado, digamos, que tenía que ver con los malestares, pero, digamos, era un grupo de malestar, ¿no? Era un grupo de malestar que el propio coordinador, Ethan, pues, digamos, estaba atravesadísimo por diversos malestares. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona desde la institución esos procesos de subjetivación que surgen desde el malestar? En anteriores, digamos, la pospandemia fue los exilios, ¿no? Ahí, digamos, tuve, digamos, esa idea de que yo no podía, yo tenía que acompañar hasta cierto punto y que las artistas, las travestis, las drag, tenían que autorrepresentarse. Eso fue duro porque, digamos, el museo tampoco lo entendía exactamente así. O sea, ¿por qué esta gente, digamos, se sube al escenario per se, sin más mediaciones o sin una presentación oficial, ¿no? Por parte del comisario, ¿no? que les enmarca? Pero eran temas complejos. Y bueno, para ahorraros demasiada genealogía, simplemente lo que va a ocurrir a partir de la semana que viene, de alguna manera tiene que ver con ese dicho tan castizo de es para lo que me queda en el convento, ¿no? Porque lo que hace es tratar o coger el conflicto como el tema. Tiene que ver con las políticas del odio, ¿no? Se llama fobia, las políticas del odio, que conecta con algunos debates que habéis tenido aquí, digamos, con la militarización, ¿no? de lo político, y que de alguna manera interpela o hace que el museo sea interpelado por subjetividades atravesadas o que se definen a partir de las dinámicas del desafecto y de la fobia. No de un modo victimizador para nada, justamente podría ser lo contrario, sino ver cómo se politiza, digamos, el odio, cómo se politiza esa negatividad. Reconociéndose, obviamente, que la propia comunidad LGBT, si podemos llamarla así, que creo que es un concepto que tenemos que utilizar como comunidad muy, entre comillas, está atravesada también por esas mismas políticas del odio. La reproduce incluso también internamente dentro de las colectivas. Y vamos a hacerlo primero a través de una performance de Frau Diamanda, Héctor Acuña, digamos una histórica de la performance travesti peruana en España. Creo que se podía haber escogido a representantes más jóvenes de este mismo movimiento. Sin embargo, pensé, mira, vamos a ponernos junto a alguien de mi generación, ya que el resto de las voces que van a aparecer son gente relativamente más joven. Y, tiene un trabajo de autogenealogía travesti muy potente, también relacionado con, todo el cuerpo, colonizado y en el marco del mundo barcelonés, que creo que va a ser enormemente potente. Esto va a ocurrir el viernes que viene, si no recuerdo mal, el día 30. Estáis todas invitadas. Podrían haber sido otras, sabéis que la performance drag en Madrid está bullente, ¿no? Sin embargo, también el hecho de que esto sea un museo estatal me dio la oportunidad de desviarme un poco de ese enjambre para, traer a alguien como Héctor, como Frau Diamanda. Va a haber un seminario de debate, pero ahí los participantes no tienen ninguna adscripción académica. Otra de los modos de vincular
digamos, la generación de pensamiento en el museo con procesos de subjetivación muchas veces tiene que ver con eso. Incluso aquellas personas que están remotamente asociadas con la universidad, como, bueno, no, yo remotamente no, digamos, cuando digo pertenezco a la universidad, digo, joder, qué literal es, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, digamos, no vienen desde esa noción de expertos, sino dentro de ese otro formato que hemos ensayado en distintas ocasiones en Museo Situado, que se llama Voces Situadas, ¿no? Son gentes que vienen a hablar desde una posición que podríamos denominar como activista, rabiosa y de negatividad, atravesadas por el tema en sus cuerpos y en su subjetividad que se trabaja. Todo esto implica negociación. ¿Cómo invitas a esta gente, ¿no? ¿Por qué esta gente va a querer venir? Obviamente hay que establecer negociación. Y yo creo que ese es otro de los elementos distintivos de este tipo de práctica institucional. Y es que hay que negociar. Hay que de alguna manera generar un estado coyuntural de confianza, pero no de identificación, o no de usurpación, o no de apropiación. Siempre se va a producir de alguna manera, siempre se produce de alguna manera, pero todos somos conscientes de ello, o todas somos conscientes de ello. Y de alguna manera aceptamos coyunturalmente, digamos, entrar en ese juego, en ese momento, ¿no? Fue a partir de digamos, unas conversaciones con Tatiana Romero, que acaba de editar en Con tinta me tienes Amor Gordo, que seguramente habéis visto, y bueno, mi cercanía con Lucrecia Masón, que está trabajando sobre las vacas, ¿no? Desde una perspectiva antiespecista, que empezamos a elaborar este pequeño seminario, y ahí pues trajimos a otra gente, Demetrio Gómez, que es un histórico del activismo LGBT gitano, también él es sudaca, lo cual, digamos, permite que se atraviese digamos, por distintos modos de fobia o de desafección, y también Elena Prou, que de alguna manera recoge el testigo de Soledad Arnau, que ya colaboró con nosotras durante mucho tiempo en el movimiento anticapacitista, y bueno, y Stefan Yeye, que está trabajando sobre la configuración él viene de Costa de Marfil, y está sobre la configuración del cuerpo racializado africano dentro de digamos, de los circuitos maricas en Madrid, ¿no? Las saunas, todo este mundo, ¿no? ¿Qué rol tiene el cuerpo africano en esos ámbitos? Bueno, digamos, va a ser, bueno, Josipina, que viene de Ayu, digamos, si nos faltaba alguien, pues ahí también tendremos a Jos, que digamos, añada un grado de discordia más de lo que será. La cuestión es, este es el aperitivo picante que os ofrezco respecto a lo que será la Semana del Orgullo. Esto va a ser el 7 de julio, es decir, que va a ser después del Orgullo, por cuestiones también de agenda. Es mucho más fácil tener a gente de este perfil post-Orgullo, porque, digamos, su agenda justamente en la Semana del Orgullo es muy intensa. Y bueno, digamos, aquí estaremos creo que sería un modo muy interesante de repensar cosas que seguramente habéis estado pensando durante este tiempo, y, digamos, interpelo directamente a los residentes. Otra cosa es que este tipo de nodos con el que yo pertenezco no hemos tenido ningún contacto con vosotras, y eso es, digamos, una carencia que creo que el programa en el futuro debería intentar solventar, ¿no? Del que haya unos contactos previos, ¿no? Porque yo os digo, venir a esto, pero bueno, pues tenéis todo el derecho a decir, mira, ¿y por qué voy a ir yo a lo que me dice este señor? Bueno, y finalmente acabaremos en septiembre con un grupo de estudios, que ese sí que siempre ha funcionado como un proceso de subjetivación. De hecho, muchos de estos grupos de estudio luego se han autoconstituido, ¿no? Como grupo, que luego, digamos, opera o dentro o fuera o al margen totalmente del museo, y en este caso también tiene que ver con, digamos, con las fobias. Está gestionado por Tatiana y por Lucrecia, y se llama Cuerpos que no son uno, y tiene que ver con las
y tiene que ver con las políticas de la gordura y los cuerpos disidentes atravesados también por la cuestión colonial. Y bueno, os invito a que apliquéis, esto no se aclara cuándo saldrá digamos, el proceso de solicitud, son grupos de 15 personas que se reúnen digamos, semanalmente los sábados y que de alguna manera, digamos, en el dungeon, ¿cómo se llama? En el zulo que tenemos ahí abajo, ¿no? Digamos, es un lugar muy, muy bueno para conspirar, ¿no? Contra el museo o desde el museo. Y finalmente, pues normalmente, aunque es algo que se decide por ellas mismas, si van a tener una actividad pública o quieren interpelar de algún modo u otro al resto de la comunidad del museo. Y perdona por haberme extendido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al museo, a Germán, a Alberto, y enhorabuena por este proyecto, a todas las residentes también y por los trabajos que hemos podido ver fuera. Nosotras es verdad que somos un poco más, una gente un poco diferente dentro de todo este ecosistema porque no funcionamos como un nodo como tal, sino que hemos comenzado un proyecto en colaboración con el Museo Reina Sofía, con un grupo de investigación y que sí que finalmente va a cristalizar en una jornada que tendremos el 15 de septiembre, que ahora os contaré más adelante. Primero, por situarnos, somos Fundación Gabeiras, una fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja entre el derecho y la cultura. Estamos muy dentro, digamos, del ecosistema cultural, pero siempre con una mirada jurídica que no solamente intenta hacer un análisis de las problemáticas y las posibilidades que presenta el derecho, sino que también lleva a la práctica, y creo que ese es el gran elemento diferenciador, pilotos que intentan un poco transformar la realidad. Tenemos una metodología pues, de escucha, de trabajo, de investigación para finalmente pues eso, plantear una solución y hacer un proceso de incidencia, es decir, de intentar transformar a través de una propuesta jurídica pues una normativa, una legislación o bueno, al menos poner encima de la mesa una problemática social. En este caso estamos trabajando en el proyecto Legados, Espacios de Cuidado para la Creación Contemporánea, que nace de un poco detectar que hay un problema con lo que va a ser la memoria del futuro, que es la creación contemporánea actual, con la conservación de esa creación. Creemos que hay un cierto abandono por parte de la administración pública del archivo y conservación de estas creaciones y por lo tanto nos preguntamos cuál va a ser la memoria de nuestro futuro. Esto había nacido un poco de una intuición a base de conversaciones con artistas contemporáneos, pero queríamos de alguna manera sistematizarlo y ver qué es lo que estaba sucediendo. Para eso hemos seguido una serie de pasos, creamos un consejo de sabios y sabias, una serie de alianzas entre las que entró el Museo Reina Sofía, una base de datos que hemos ido alimentando también por estas colaboraciones con todos los artistas que entraban dentro de este rango de edad que podían ser relevantes, digamos, por muchos motivos, que ha sido un gran tema a abordar para, digamos, la historia contemporánea del arte español y generamos una encuesta para lanzar a este grupo poblacional y ver un poco cuál era la situación y qué preveían hacer con su legado. Además, hay otro aspecto que nos preocupaba especialmente, que era también cuál era la situación económica y vital de estos artistas, porque también hay un problema, ¿no?, de falta de representación también de artistas mayores y también de carreras que han tenido mucha dificultad para vivir únicamente de su producción artística, con lo cual nos parecía que había que poner esas dos cosas en diálogo. No servía de nada hablar de los legados si olvidábamos la situación también personal de los artistas. Y finalmente estamos elaborando también unos estudios de caso más concretos y vamos a generar como una especie de documental audiovisual para poder difundir, porque también una de las partes de nuestra metodología habitual es que siempre hay un afán
porque la información se comparte de manera abierta. Tenemos una editorial gratuita de descarga gratuita y abierta, y es un poco la manera en la que entendemos también que este precisamente derecho a la cultura se lleva a cabo. Estamos ahora en esa segunda fase. El 15 de septiembre pondremos en común las primeras conclusiones de este proceso y estaremos precisamente en este mismo espacio explicándolas y, por otro lado, escuchando también. Queremos hacer que sea también un foro de artistas mayores de ese momento para que vengan a contar lo que quieran. Y bueno, les doy paso a mis compañeros. Ruye de Deus, el presidente de la Fundación Gabeiras, que va a contar un poco más la parte jurídica, que creo que es de mucho interés, y Candela Sánchez, también compañera, antropóloga, ha llevado toda la parte más de la investigación. No nos extendemos mucho. Y eso, os voy a pedir un poquito de brevedad, que somos bastantes personas, pero sí. Hola, bueno, un placer estar aquí hoy. Nada, un poco por recoger lo que ha dicho María acerca sobre todo del proceso metodológico que hemos llevado a cabo para poder poner este proyecto en marcha. Escuchando a mis compañeros, es verdad como que han hablado mucho de desde la teoría y desde teorizar, no tanto a lo mejor a nivel práctico de cómo investigar y demás. Ahora, si queréis, pues me gustaría hablar un poco sobre este tema, pero bueno, por contextualizar nuestro caso propio, nosotras hemos hecho un estudio que empezó siendo cuantitativo, pero es verdad que, como toda investigación, debe adaptarse a las necesidades que se van encontrando por el camino, en el contexto en el que estamos estudiando, con los sujetos con los que estamos estudiando. Entonces, al final, ha tenido que ser un híbrido entre un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, me ha parecido muy interesante el entender cómo la producción de conocimiento, que no tiene que ser un texto, sino por ejemplo imágenes, y cómo esa producción colectiva que están haciendo los artistas mayores, cómo se puede interconectar con el museo y con otras plataformas digitales, por ejemplo, a la hora de archivar esos legados y de conservarlos, que al final es lo que estamos buscando. Y nada, doy la palabra a... Nada, pues reiterar los agradecimientos aquí a todo el mundo. Bueno, básicamente la función de Fundación Gabeiras es intentar acompañar siempre a las instituciones públicas y privadas y a los artistas en el ejercicio de su función. Como decía Jesús, lo de la institucionalidad es un gran escollo normalmente, pero ahí es donde nosotros vivimos, y nuestra función básica es siempre intentar encontrar o bien soluciones jurídicas ya existentes aplicadas a determinadas situaciones, o bien, si no, pensarlas. Porque, bueno, al final, yo recuerdo mi primer jefe, que es un abogado muy reconocido español, que también era político, siempre me decía que una norma jurídica, si no tiene una razón, es inexistente. Siempre tiene que tener una razón. Entonces, a veces hay que luchar contra esa razón o a veces hay que aceptarla. Y ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos, y como abogados, como sabéis, los abogados partimos, a diferencia seguramente de todos los proyectos que habéis explicado, nuestra obsesión o nuestro terreno de juego es el orden. Nosotros siempre ordenamos y categorizamos. Esta es nuestra función básica. Vosotros creáis y nosotros lo ordenamos. Y de hecho aquí he visto algún proyecto muy interesante que pretendía eso, ordenar también, ¿no? El orden es nuestro terreno de juego, pero el orden en el que la justicia y el derecho de acceso a la cultura se comprenda y se aplique. No puede ser que siempre ganen los mismos. Entonces, nuestra función en este proyecto desde el punto de vista legal es intentar categorizar, en función del estudio de campo que hemos hecho, aquellas situaciones en las que los artistas mayores, no penséis solo en artistas ya muy mayores, sino gente que ya está pensando en qué va a pasar con su legado, y tampoco pensemos solo en artistas consagrados, sino que también hay tipologías de artistas pues, que prácticamente son homeless, aunque tienen una relevancia artística importante, ¿no? Aquí realmente, como siempre hacemos desde el derecho, lo que hemos decidido es acudir a los expertos. Es decir, nosotros hemos montado un comité de expertos, entre los que está el museo, está el MACBA, está una serie de instituciones, y luego personas físicas concretas, representantes de asociaciones de artistas, de galeristas, que son los que realmente nos tienen que decir qué legados o qué criterios de determinados legados merecen
ese paso un poco a un sistema público-privado o público de cuidado y de custodia, ¿no? Ahí nosotros no podemos decidir porque nos carecemos de los conocimientos y de los valores teóricos para decidirlo. Lo que sí podemos hacer es, una vez determinados esas tipologías, podríamos decir, de casos, desde el punto de vista del derecho existente, que en muchos casos viene hasta desde Cicerón, tener soluciones, ¿no? Por ejemplo, como puede ser una renta cultural para artistas que se encuentran en situación precaria, que puede ser pública, o hasta, de repente, pues que determinados museos o instituciones privadas accedan a un determinado legado a cambio, pues, de una retribución en vida para esas personas, ¿no? Todo eso se puede hacer y lo único que falta es voluntad política, pero el derecho nos lo permite, ¿no? Y insisto que desde hace miles de años se hace. Entonces, bueno, ese es el proyecto y es un proyecto que corre en paralelo también a todo este universo que ha montado Germán y al que le agradezco de nuevo que nos haya invitado a participar y que realmente, pues, pretendemos acabe en una serie de propuestas legislativas y de acciones administrativas que completen esa idea. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir la idea de cada seminario y nodo, y yo creo que, como se nos ha ido un poco de las manos el tiempo, podemos, o sea, si os parece, os puedo lanzar como una resonancia que encuentro entre vuestros distintos espacios dentro de tejidos conjuntivos y ya vuestras respuestas hibridarlas con intervenciones del público y ya hacerlo un poco en modo conversación. Así que, si os parece, la inicio yo y que vaya sumándose el público. Nada, simplemente una cosa que encontré como muy presente en todos vosotros y en vuestros distintos proyectos de investigación es esta cuestión de la representación y de la referencia y de qué realidades pasan a formar parte de un relato y qué pasa además cuando ese relato pues es hegemónico o contrahegemónico, ¿no? Hemos visto cómo en la cuestión de la construcción histórica de la literatura planteáis desde vuestro seminario, David, otras maneras de construirla y quiénes han quedado fuera de ese relato hegemónico o qué temas o qué autores. También en Wikipedia se ha puesto mucho en práctica, además con proyectos muy interesantes como el de un cuarto propio, ¿no? Para, por ejemplo, trabajar esa cuestión muy necesaria de la representación de mujeres en la Wikipedia, también el tipo de subjetividades a las que apela el nodo de cuerpos disidentes, ¿no? y a qué colectivos o a qué sujetos se invita a formar parte de estos diálogos, ¿no? Y tratándose además de sujetos pues atravesados por estas situaciones de odio, de vulnerabilidad o de fobia en particular, o qué pasa con estos artistas que pues por edad o por trayectoria vital parece que ya han pasado a un segundo plano del relato o no. Bueno, pues como que creo que en esta cuestión de la representación, de qué herramientas ideamos o qué espacios construimos para ello, yo encuentro una resonancia que quizá, si queréis pasar a comentar, si queréis partir de otras y, por supuesto, todo lo que el público quiera proponer será más que bienvenido. No sé, por romper un poco el hielo. Sí, yo creo que uno de los elementos que distinguen la lectura hegemónica de la literatura es precisamente el vaciado de lo político y el vaciado del conflicto que existe y que son constitutivos de los textos literarios. Antes citaba el ejemplo del siglo XVIII, ¿no? Que creo que era Ortega y Gasset que decía que era el siglo menos español de la historia de España. Y claro, y lo decía porque es que consideraba que una literatura donde la razón estuviera en el centro y donde tratara de asuntos públicos era en realidad una literatura francesa, no encajaba con el espíritu de lo español, ¿no? Entonces, los que hemos estudiado literatura española en España nos hemos saltado el siglo XVIII, lo hemos pasado muy por encima porque se considera que carece realmente de importancia.
Y claro, cuando lo pasamos por encima o ni siquiera le hacemos caso, estamos realmente eliminando la posibilidad de realizar una lectura radicalmente histórica de los conflictos y de las contradicciones que se enuncian como síntomas en esos textos que no leemos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la literatura política, social y revolucionaria de los años 30 o 50, que han sido borradas de lo que llamamos canon, ha sido borrada de la tradición literaria hegemónica. Ahora, en los últimos años, hemos recuperado y lo estamos celebrando una novela como es Tea Rooms de Luisa Carnés, una novela revolucionaria, militante, comunista, escrita por una mujer comunista que murió en el exilio, y la hemos olvidado porque en los años 30, años 20, años 30, había una etiqueta que opacaba la historia, que era la etiqueta de generación del 27, una etiqueta que no significa absolutamente nada, pero que codifica lo literario con unas características muy específicas que deja fuera toda esa literatura política, social, revolucionaria. Lo mismo sucede con la literatura social de los años 50-60 y lo mismo sucede con ciertos procesos de recuperación de ciertos autores o celebración de ciertos autores. Y pongo un ejemplo muy claro, que es el de Miguel Hernández, autor que todos hemos leído, un autor muy leído y muy celebrado, del que se cumplieron 100 años de su nacimiento en 2010, y hubo todo un proceso de despolitización de Miguel Hernández. Recuerdo que una ministra socialista, decía que había que leer a Miguel Hernández a pesar de su ideología. Grandes figuras de la intelectualidad y la literatura española hegemónica decían que Miguel Hernández había muerto por una causa noble, pero nunca se le ponía nombre a esa causa noble, porque parecía que esa causa noble convenía no tocarla, no fuera a ser que de pronto Miguel Hernández nos empezara a molestar, ¿no? Esa causa noble se llamaba república y se llamaba comunismo, ¿no? Y eso siempre es preferible eliminarlo, borrarlo, opacarlo, ¿no? Entonces la despolitización y la eliminación, borradura de todo conflicto es uno de los elementos que constituye, ese vaciado del conflicto y de lo político es uno de los elementos que constituye la narración que se ha hecho de la literatura española, sí. Gracias. Simplemente por una cosa, contestar a la pregunta también de Alberto, porque creo que justo nuestro proyecto está muy relacionado con el tema de la representación, ¿no? Y encuentro también con muchas cosas, no solamente con vuestro proyecto, sino también con incluso el de Wikipedia, porque efectivamente la información a la que no se accede pues no existe, ¿no? Y no está representada. Y creo que nuestro proyecto, a pesar de que incide mucho en la parte del legado de la memoria, también tiene mucho que ver con la representación. Y esa representación también está muy ligada a quién puede estar representado, quién tiene la capacidad, ¿no? Para, a pesar de ser una persona de edad más avanzada, de haber tenido una vida en la que quizá ha tenido dificultades económicas, pueda seguir estando pues, en relación con las galerías, el mercado, que son quienes dan a los artistas visibilidad, ¿no? Entonces, este es un tema también como nuclear dentro de nuestro proyecto. Hola. También iba en esa línea lo que quería decir, ¿no? Que os aprovechéis de Wikipedia, porque es una herramienta de visibilización, pero que previo a eso hay que hacer un trabajito, que es publicar lo que se investiga, lo que se sabe, lo que se va debatiendo, y publicarlo. Vamos, por ejemplo, en la página del museo sería ideal, pero darle visibilidad a lo que hacen, porque si no, no podemos recogerlo como wikipedistas. Y a la vez también ir trabajando no solamente, por ejemplo, el artículo de un artista en particular, sino del movimiento, todo lo que implica, cuáles son las leyes en España con respecto a esto. Entonces, que cuando nos acerquemos a Wikipedia a volcar, ¿no? Todas las miradas diferentes, tomemos en cuenta que no hay solamente un artículo, sino que hay muchas formas de abordar. Es muy interesante cómo, por ejemplo, ¿no? Las mujeres hemos sido relegadas a partes de artículos. Ahora tenemos, bueno, ahora también tenemos artículos, pero, por ejemplo, informática.
y un apartado de las mujeres en la informática. Entonces, ese relato que se está construyendo, ¿no? De vamos a ponerlas en una cajita aparte. Tomar en cuenta que somos parte ¿Perdón? Ah. Ay, es que no. Ah, sí, sí. Y que lo estamos construyendo ese legado. Entonces, el saber qué palabras utilizamos, dónde volcamos la información, que la información se pueda cuidar y que sea un legado, ¿no? Entonces, pues que cuando estén en vuestros proyectos se acuerden que existe que está para dar soporte, ¿no? Y visibilidad al mundo entero. Eso. Recogiendo tu alcance, Alberto, yo siento, por ejemplo, que está muy de la mano con Gaveiras, por ejemplo, porque la mayoría de las personas que editan Wikipedia son personas de 50 para arriba, y es porque tienen más tiempo, a medida incluso de que se van jubilando, van dejando de hacer menos actividad y tal, y en algunos casos es delirante y bonito, ¿no?, que ellos escriban sobre jóvenes, pero también nos gustaría, recogiendo tu alcance, qué es lo que sería pendiente. Nosotros quizá hemos enfocado mucho hacia la urgencia de equilibrar esa gran brecha de género que viene a reproducir las dinámicas de la sociedad que hay en Wikipedia, ¿no?, con respecto a los artículos de mujeres, y no solamente en cantidad, sino que en calidad. Ya no queremos que salgan como mujeres de, o amantes de, o hijas de, sino que, y en ese caso, lo que tú decías, el trabajo con las compañeras de Cuarto Propio que están viniendo desde enero aquí al museo a editar en Wikipedia es maravilloso, pero también nos gustaría que existiera más gente joven editando sobre todo. Y esa cosa intergeneracional, yo soy muy fan de Tándem, sería hermoso también pensar en una convivencia de cara no solo a algo romántico o algo necesario y tal, sino que de cara a algo súper práctico. Todos los contenidos del ChatGPT, del Alexia o del Siri o de como se llame, se embeben desde Wikipedia, salen de Wikipedia, los contenidos de inteligencia artificial. Por lo tanto, ya el estar en Wikipedia es una cuestión política, es una cuestión necesaria, y cómo estemos, no solamente en cantidad, es importantísimo, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer este tipo, pero reconociendo mucho que empezamos por el tema de brecha de género. Y yo, una cosita, ayer Germán decía lo de, se respira un ambiente de bodas, bautizos y comuniones. Yo respiro más el ambiente de Huetripantru, es el Año Nuevo Mapuche, hoy es el último día, empieza el 21 y termina el 24, y se hace dentro de toda la cosmovisión mapuche y dentro de toda la ritualidad algo muy bonito que se aprovecha de hacer dentro de todo ese rito de 3 días, que es el intercambio de semillas para el invierno, ¿no?, para aprovisionarse para el siguiente ciclo. Y yo hoy siento eso, siento que estamos intercambiando un montón de semillas, hay que plantarlas, eso sí, y saber dónde plantarlas, pero me hace mucha ilusión también que no es aleatorio que sea esto también en esta festividad. Vale, perdona. Sí, tenemos un montón de micrófonos. Bueno, primero demostrar mi admiración tanto por la Fundación Gaveiras, que yo creo que es un dispositivo que si no lo conocíais deberíais, digamos, pues, sobre todo porque proyectan la posibilidad de la plasticidad de la norma, ¿no?, sobre todo para ajustarse al ámbito de la cultura, pero cuando decimos de la cultura decimos mucho más que la cultura como nos han explicado muy bien. Bueno, y también la potencia de la imaginación de una especie de wikimuseo. Eso sería, digamos, muy importante. Y muy brevemente sobre la representación. Una de las hipótesis que se han manejado siempre en este museo, al menos desde que yo me vinculé a él, era, digamos, la inadecuación del museo como mecanismo de mediación y representación. Por lo tanto, entonces, ¿cómo representa si ya no representa bien o no representa adecuadamente? ¿Qué es lo que hace el museo con los sujetos que van a venir la semana que viene? ¿Que los representa, los enmarca? ¿Qué hace el carrito de museo situado en la posición de maquinaciones? ¿Cómo lo enmarca? No, es una incógnita. La cuestión es decir, que se abre ahí, digamos, una situación que, bueno, lo podemos denominar post-institucional, post-mediación, post-representacional,
en el que artefactos y sujetos ocupan espacios en términos de no pertenencia y de no representación. Yo creo que ahí el viejo, bueno, ya viejo, he dicho de no nos representan, digamos, fue definitivo, en el sentido de que el modo en que estas subjetividades aparecen y operan dentro y con la institución ya no es en términos de representación, por más que el museo y la institución quiera representar, quiera enmarcar, quiera normativizar, porque lo hace, no sé, no puede evitarlo, ¿no? Pero de alguna manera, al menos en el ámbito de la crítica institucional y que además atraviesa todo el ADN de esta institución, de este museo, esa inadecuación es uno de los elementos centrales. Obviamente no se puede caer en una especie de autoindulgencia, ¿no? O de narcisismo, ¿no? Digamos, somos inadecuados pero seguimos representando porque tenemos el monopolio, tenemos los recursos, tenemos la posibilidad, tenemos un espacio tan bonito como este. Pero es cierto que ahí se están generando discontinuidades muy interesantes, digamos, de desplazamientos que ya me gustaría que existieran en la universidad. Y aquí quiero romper una lanza por el museo. Sí, digamos, en la universidad a mí no me ocurren. Digamos yo soy, atizo a mis alumnas y mis alumnas me atizan a mí, pero de alguna manera hay una estructura melancólica de que aquello de alguna manera no transforma o no afecta a la propia institución universitaria, ¿no? Afectará a otros sitios, no sé si eso es bueno o malo, pero, digamos, pero no afecta a la propia estructura universitaria, que permanece de un modo diferente. Pero bueno, pues mi elogio así al museo, aunque sea este museo postinstitucional que introduce esta inadecuación o este enmarcamiento defectuoso, pero políticamente pertinente, ¿no? En ese sentido, bueno, yo también tengo un poco, no sé, esa sensación de primera y última vez, pero creo que el solsticio de verano también trabaja eso. Me acuerdo que en la primera reunión constitutiva del grupo Repensar el Museo, Claudia, que no sé si anda por ahí, aquí, hola Claudia, lembras que como protestaches porque decías, o San Xoán non podemos pasalo no museo, ¿no? Como que había una cosa de, oye, no somos mapuches, pero también tenemos una tribu y para nosotros también es como importante. San Juan, justamente, acabamos hoy, porque, o sea, para que podamos celebrar la noche cada uno con sus magias, ¿no? Y en nuestra tribu no intercambiamos semillas, pero hacemos otras cosas. Entre ellas recolectamos hierbas, las ponemos en remojo, y después de que haya pasado una noche entera de luna sobre esas hierbas, nos lavamos con las mismas para, digamos, renovarnos y darle la bienvenida a la posibilidad de lo nuevo, ¿no? Y creo que esas hierbas recolectadas y ese remojo, que vamos a hacer todas después del encuentro, también va a ser vinculante, ¿no? Y luego si queremos quedarnos embarazadas, además tomamos unas olas, en fin, hacemos otras cosas esas noches. Pero bueno, a lo que nos corresponde, porque también en algún momento, ¿no?, me gustará disputar con Jesús nuestras cuitas postinstitucionales de manera más o menos melancólica. Pero mi experiencia, que también ha sido una sorpresa acá, es que el museo no quiere nada. O sea, como que le atribuimos una voluntad. El museo hace, produce, destruye. O sea, sí que tiene agencia, pero no sé si tiene deseo. Mi sensación es que el museo no quiere. Si acaso, o sea, el deseo eso, el de no, le da igual, o sea, si acaso sea un deseo en la negatividad, ¿no? Y eso me ha sorprendido, o sea, los que queremos somos las personas que no vivimos en la piel de ese animal mitológico llamado museo. Sobre la mesa, creo que hay como algo compartido, que lo ha sacado David, ¿no? Que tiene que ver con el público, lo público, ¿no? Con la construcción de lo público. Hay algo que tiene que ver con la imaginación política, con la construcción de la memoria a través del hacer la imaginación política pública, y algo que tiene que ver con la presencia que está en el centro de esa trialéctica entre la imaginación política, la memoria colectiva y la configuración del espacio público como ese umbral que también el texto es en esa hermosa metáfora con la que empezó David, ¿no? Me gustó mucho que Florencia enfocase la cuestión de la Wikipedia como una cuestión de lectura
de literatura también, porque desde luego, o sea, es así, ya está bien, no tenemos que confesar que desde la última década hemos hecho nuestros papers, nuestras obras académicas, nuestros trabajos, nuestras clases, nos hemos vuelto sabias todas leyendo la Wikipedia gracias al trabajo anónimo, colectivo, plural, multiforme de un montón de personas, ¿no? Yo confieso que cuando empezamos con el proyecto de Wikipedia tenía más miedo de que hubiera una resistencia elitista por parte del museo, ¿no? La Wikipedia es el rincón del vago donde todo está mal, toda la información está mal, y es verdad que claro, pero vamos, como si nuestros artículos no estuvieran llenos de disparates, errores y cosas profundamente equivocadas en el sentido más moral del término. Pero sin embargo, curiosamente me sorprendió lo contrario, que tampoco había ninguna hostilidad. Si acaso había un no deseo, ese no deseo del que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, me parece que hay algo muy potente en ese hacer presente lo que no está y preguntarnos por las razones de lo que no está presente mientras tanto, y ese viaje, que es un viaje también de la sensibilidad, de la mirada o de la escucha, ¿no? Es un viaje profundamente político, ¿no? Y me parece hermoso que estéis en ello. Bueno, yo quisiera agradecer a la mesa. Son muchos los temas, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que lo interesante es frecuentar los temas que no son de uno. Porque lo que es de uno, ya lo sé, ¿no? O no lo sé o lo advierto, ¿no? Entonces también agradecer a la mesa anterior todos los temas que me son próximos y ajenos. Quería aprovechar la ocasión que Germán me ha dado el micrófono para hacer una valoración más general de estas 2 mañanas que tenemos y también de esta tarde. Estaba pensando desde fuera, intentando ponerme desde fuera, qué ha pasado aquí, ¿no? Si alguien dijera, ¿y esta gente, de estas personas de tejidos conjuntivos, a qué se dedican, no? Digo, pues andan todo el rato preguntándose cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque son gente curiosa? No, pues no solo es por eso. ¿Y por qué? Porque quieren estar juntos. Hoy es muy fácil estar juntos porque hay una cultura del acceso. Yo te mando un mail y te llega, pero estar juntos no es el acceso, son otras cosas. Y yo creo que estas mañanas con tantos temas, tantas fronteras entre nosotros, pequeñitas, todo tiene que ver como un poco qué significa estar juntos. Esa es la pregunta, que no sabemos qué significa estar juntos. Y andamos ahí. También ha salido en la mesa anterior la metáfora de lo doméstico, de la casa, y hay uno de los sistemas de orientación más básicos y por tanto más atractivos es la relación entre la casa y el mundo. Ahí se produce todo un sistema. El pensamiento utópico, por ejemplo, también basó sus interacciones en la casa y el mundo. La casa no es la casa, es lo doméstico, la calle, es el lugar donde a lo mejor queda cobijo a la pregunta de cómo observar, sentir, recorrer, pensar y habitar el mundo. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando todo el rato? Y para eso hace falta una casa. También esto de la casa y el mundo como sistema de orientación nos interroga en tiempos de globalización y desglobalización, donde nuestra intimidad quiere dimensión global y lo cotidiano y el exterior se vuelve cotidiano. ¿Qué es una casa hoy? Hay muchas casas. Y en este sentido, y por eso digo esto, recuerdo a Gastón Bachelard cuando decía que el mayor beneficio de la casa es en albergar el ensueño, proteger al soñador, a la soñadora, en permitirnos soñar en paz. Y yo creo que en estos días ha quedado patente que, yo no pienso tanto en el museo, que Tejidos Conjuntivos nos ha permitido estos meses soñar en paz, incluso si los sueños son de malestar o de desorientación. Así que gracias al equipo, a Germán, porque hemos soñado en paz. Creo que se me escucha. Ah, vale. Gracias. Mi pregunta es para el grupo de Wikipedia. Estoy dedicando algo de energía a intentar normalizar un autor que no existe, que funciona con un seudónimo, con una fórmula magistral que cura grandes problemas. He logrado meterme en Wikipedia, colocar fotos falsamente científicas, fuentes que no son
que no son, bueno, que no son reales, autores que todos mencionamos pero ninguno ha leído. Entonces he logrado meter algunas fotos, he recogido algunas fotos de gente que parece una eminencia histórica, y mi pregunta es, ¿qué debo hacer para normalizar a este personaje, que es un personaje literario, con una fórmula que aunque es falsa, creo que sí que cura, pero nadie cree en ella, porque hay como una necesidad de neutralizar ciertas energías antagónicas, ¿no? Como una gran medicina, como una gran vacuna. Entonces, ¿qué debo hacer para saltarme todas las normas establecidas y que sea una institución reconocida, ¿no? Y que ese fármaco literario sea reconocido, ¿no? Entonces, he logrado estar 20 días en Wikipedia. Cuando se busca la fórmula magistral, aparece incluso la fórmula química con los átomos inventados. ¿Qué? ¿Perdona? Bueno, me gustaría que estuviéramos todavía más normalizados. Yo eso no lo conozco. Wikipedia, en cambio, sí que... entonces, ¿qué se podría hacer para estos casos de saltarse todos los filtros? ¿Qué nos aconsejáis? Tenés un montón de medios de comunicación que se dedican a legitimar noticias falsas, empezando por ahí. Cuando convenzas a los medios de comunicación se podrá recoger lo que quieras en Wikipedia, lamentablemente. Bueno, ya estamos a la venta, ya nos vende el Corte Inglés, eso ya es cierto. O sea, creemos que la fase, digamos, más esta que dices, estamos ahí. O sea, estamos en la casa del libro. Lo triste o lo bueno de Wikipedia es que mientras que haya fuentes, podés hacer el artículo de lo que quieras. Entonces, tu trabajo ahora sería generar las fuentes para que tú o cualquier otra persona haga el artículo. Si no hay fuentes, no debería estar en Wikipedia. Y no sé si es parte de esto de una performance. Es un proyecto, como decía, literario, que ya eso sí es real, que se vende el libro. Sin embargo, uno de los argumentos que esgrime Wikipedia para no estar dentro de Wikipedia es que el autor todavía está en vida. O algo así. Eso no es cierto. Y de cosa más rara, ¿no? Porque si hay... Eso no es así. Ajá. No es así. Ya. Para una persona, un elemento, una historia, esté con artículo en Wikipedia, lo que tiene que haber es cobertura suficiente de fuentes. Vale. Y fuentes fiables. Ya las metimos, pero desaparecemos. Hay fotos que aparecen, no digo el nombre, porque si no vais a estar pendientes y no vamos a lograr esto, ¿no? Pero bueno, es una forma, yo creo que artística, de reivindicar también una posición, ser normalizada. Hay personajes literarios, aquí me apunta Carolina, personajes literarios tienen un artículo en Wikipedia. El tema es, mientras que haya fuentes, por ejemplo, una reseña sobre el libro o que se recoge en prensa. Entonces, a mí no puedo evitar que me duela un poco la pregunta o el comentario, porque nosotros... ¿Ah, sí? Ah, bueno, vale, no me engancho. Una siguiente pregunta que creo que había más entre el público. Jorge o quien gracias. quiera. Isaías también está por ahí. Como prefiráis, bien. No, yo lo único que quería decir era informaros que, a propósito de lo que ha dicho Jesús del carrito, ese carrito de los mandiles y de la escobilla del váter, el carrito de los delantes. Tengo esto aquí delante porque quiero leerlo con exactitud. Los delantales morados y la escobilla de bate, de la misma forma que el paraguas y la máquina de escribir, se cruzaron. Pues se han ido al Congreso y se han cruzado hace un rato, que ha sido maravilloso, con los señores diputados y los señores policías. Y nada, ya han vuelto a su cobijo esa máquina, ¿no? Ha sido maravilloso. Chao. Perdona una cosa, que no quería molestar. No estoy molesta, no estoy molesta. Ya, pero que no quería molestar a nadie, que era simplemente una pregunta sin ánimo. Hola. Bueno, yo quería
recuperar una cosa que ha estado circulando todo el rato en la mesa anterior, que es el tema de la mediación. Ha salido primero como algo de lo que alejarse, y luego ya como distintas formas de que el concepto de mediación, sobre todo mediación creo desde el punto de vista cultural y cómo no hacerlo, ¿no? Cómo no hacerlo apropiándose, etcétera. Y creo que quizás, no lo sé, quizás las compañeras de legados mayores a lo mejor podían traer el concepto de mediación desde el derecho, porque ahí sí que hay un corpus muy fuerte de cómo hacer una mediación. En este caso, mediación entre partes para evitar ir a juicio, mediación en conflictos, pero creo que como una cosa bonita de tejidos, que es ir de una disciplina a otra, a lo mejor hay saberes ahí para que se pueden llevar también a la mediación en el concepto que se estaba trabajando antes. Sí, vale. Sí, la mediación es un concepto jurídico, como bien dices, es una solución a conflictos no judicial. Ese sería un poco el concepto, es decir, acudir a un tercero, que es un árbitro, un mediador, para que en base a unas normas, que normalmente las dos partes escogen, proponga una solución, ¿no? A diferencia de lo que sería un procedimiento judicial, en los procedimientos judiciales las normas están preestablecidas. En la mediación son las propias partes las que escogen más o menos lo que quieren que sea la solución. Como no se os escapará, suele ser una solución que precisa de como una buena relación antes con las partes. O sea, cuando hay una solución en la que uno dice blanco y otro dice negro, difícilmente se puede mediar, ¿no? Es una solución jurídica pensada sobre todo para casos en los que no hay un conflicto caníbal, podríamos decir, ¿no? O insalvable. Eso por un lado. Nosotros no es este caso, que también, pero quizá para que también se vea un poco nuestro modus operandi, tenemos un proyecto que además también participa el Reina Sofía, que es La Voz que Nadie Escucha. Es un proyecto que hemos pretendido, así grosso modo, llevar la cultura a las cárceles de mujeres, porque normalmente es un colectivo que tiene, en primer lugar, una situación claramente peyorativa o claramente discriminatoria, porque siempre están integradas en cárceles de hombres. Para empezar, solo hay dos cárceles de mujeres en toda España propiamente. Entonces, bueno, todo lo que es acceso a la cultura pues todavía es más complejo. Recordar en ese sentido que hay un artículo de la Constitución que dice que hasta incluso los presos tienen derecho al acceso a la cultura, que es muy importante. Esto es muy innovador, en su día lo fue. Bueno, en cualquier caso, aquí lo que hemos hecho es, como siempre hacemos los juristas, es en aquello que no conocemos intentar que una parte, en ese caso mediadoras culturales, sean las que junto a las presas propongan aquello que quieren hacer como contenido cultural, y nosotros lo que pretendíamos aquí era sobre todo que esos proyectos, esos trabajos, supusieran para las presas una reducción de pena, que es lo que no preveía el sistema español. Y eso lo hemos incorporado con una modificación legislativa y con la inclusión de los proyectos tanto en los catálogos del Ministerio de Interior, que es el que de alguna manera aprueba esas actividades como reducciones de pena, ya sea dentro de la cárcel o fuera, e incluso también con formación a jueces y magistrados para que sepan que hay un instrumento que permite que pues, las mujeres en este caso, además de planchar o tejer, pueden reducir sus condenas haciendo una actividad cultural, como puede ser crear un coro, acudir a clases de pintura o ellas mismas pues, crear sus contenidos culturales. Ese es un caso claro de mediación. Desde el derecho hay muchísimos ejemplos. En este de los legados lo mismo. Las artistas y los artistas que están participando en el proyecto tienen claro cuál es el final de la mayoría tienen muy claro cuál es el final o su deseo final de su legado, que es que esté en manos públicas, por un lado, en sentido amplio, y que por otro lado todos nosotros, todos los ciudadanos, podamos acceder a esas obras que estén custodiadas, que estén digitalizadas y que sean de libre acceso para todos, ¿no? Sería un poco el panorama, pero claro, para llegar allí, un artista solo, o un colectivo incluso, o una asociación, no sabe cómo hacerlo, no conoce las herramientas que tiene el derecho para conseguir eso. Y además, nosotros añadíamos, y que eso suponga una retribución de alguna manera para esos artistas, porque muchos de ellos se encuentran en una situación precaria económica que podría completar también esa posibilidad de que, por ejemplo, un museo nacional, como es el Reina Sofía,
sea depositario de parte de esos legados a cambio de que a nivel político se decida que hay, por ejemplo, una pensión o un complemento de pensión para aquellos que no han podido cotizar en vida o para aquellos que han tenido una situación laboral precaria, se complemente esas pensiones que no tienen, ¿no? Bueno, ahí nosotros efectivamente actuamos de mediadores. Somos los que de alguna manera ofrecemos soluciones jurídicas para una problemática, ¿no? Porque, como sabéis, además, en el mundo de la cultura en general y del arte visual en particular, como decía también Jesús, un poco la institucionalización y las prácticas culturales van por dos caminos que muchas veces no se encuentran. No solo no se encuentran, sino que muchas veces la práctica cultural lo que pretende es destruir la institucionalidad, ¿no? Entonces, todo esto es complicado de ordenar, pero no imposible, porque, insisto, aunque parezca mentira, ya desde Cicerón pues se han inventado soluciones que son perfectamente aplicables hoy en día, a pesar de que quedan 3000 años. Me he quedado bastante revuelta con lo que, y muy interesada con esto que decías de la universidad como institución melancólica, sí, a diferencia del museo, ¿no? Y como mucho que explorar por ahí también. Y no sé qué opinarán o opinaréis las gentes que estamos aquí conectadas con los mundos universitarios, pero justo Sonia López, que es también profesora, decía, ¿qué va a pasar, cómo va a ser el museo en la universidad en un escenario pues de enorme, bueno, o sea, post-Julio, ¿no? Un poco... No, es que no sé ni cómo elaborar esto, ¿no? Pero quería compartir que por primera vez en mi vida como profesora he recibido unas valoraciones que sitúan mi práctica docente como pura ideología de género. Y no me había pasado hasta ahora. Es verdad que es la primera vez que doy clase en el grado de Historia, que es muy distinto a Bellas Artes o Historia del Arte. Hay mucho más varones incels, o sea, pero bueno, o sea, como conectar cierta idea de la melancolía con quizá un nuevo escenario donde no tenemos la hegemonía, que es algo que también parece que como que se ha dicho en algún momento, y donde a lo mejor no es tan melancólico, sino directamente un espacio de pugna y de violencia. Lo único que la enseñanza que deberíamos tomar es, bueno, posiblemente lo que hemos perdido es la capacidad desde la universidad de convertirse en un lugar de activación, y ahora a lo mejor vamos a tener que hacerlo a marchas forzadas, porque si queremos contestar digamos, a estos discursos reaccionarios directamente, tendremos que hacerla desde una institucionalidad, digamos, que podría decir que deja de tener la estructura narcisista que tiene la universidad. Es decir, que, digamos, de alguna manera esto nos debería servir como acicate, es decir, bueno, nos hemos dormido en los laureles, digamos, trasladando la ideología de género a nuestros contenidos, pero posiblemente dejando que la universidad siga siendo tan patriarcal, tan burocrática, tan destructora, tan jerárquica, tan precarizante. De alguna manera, si queremos que la universidad sea un lugar de contestación de estas dinámicas reaccionarias, tendremos que, en primer lugar, de alguna manera, revisar las estructuras universitarias para que no simplemente sean un marco de un debate que vamos a perder, sino porque es cierto que, como habéis dicho, digamos, somos patos muy grandes para tirarnos, porque hemos sido, digamos, o hemos encarnado cierta hegemonía. Y entonces es fácil que nuestras alumnas o nuestros alumnos en esa dinámica nos desactiven muy fácilmente. Bueno, no sé, perdón por el... No sé si...
Yo creo que, andando en esto que dice Jesús, menos mal. O sea, yo lo vería al revés. Siempre he pensado que, y hemos reflexionado también sobre esto, que quizá el museo del 18, ¿no?, que un poco es el que arrastramos hasta hoy en día, es muy imperfecto, bueno, aplicando esos mismos criterios, deja de ser una caja de contenidos artísticos para ser exhibidos, etc. Ahora ya es un museo que pretende la incidencia a través de muchas modalidades, ¿no? Y en eso están prácticamente todos los museos, podríamos decir, incluso no solo los contemporáneos, sino museos históricos que lo que pretenden es llevar el museo a la sociedad y que la sociedad entre dentro del museo. Pero fíjate, yo quizás soy demasiado optimista, pero menos mal. O sea, es decir, gracias a los museos también, esa visión de resistencia que puede venir ahora es buena, porque al menos es un espacio, tú te puedes, nosotros, bueno, en fin, desde el despacho también hemos reflexionado sobre la centralidad de la cultura en los programas políticos que todo el mundo presenta, que es inexistente. Todo el mundo habla de la centralidad de la cultura y luego en los programas políticos no hay ni uno que realmente reflexione sobre conceptos un poco profundos. Y hay mucha gente de cultura en los partidos, pero parece como que no se la escucha, ¿no? Bueno, pues menos mal digo, porque por lo menos tú te puedes cargar un Ministerio de Cultura. Lo puedes reducir a una dirección general, a una secretaría, pero un museo no. No. Yo creo que aunque reduzcas los presupuestos, movilices a la gente, no puede desaparecer un museo como este. No puede. No puede. No, yo creo que no. Bueno, espero no contradecirme en los próximos meses, pero desaparecer es una palabra muy gruesa. Puede cambiar, puede pasar un desierto, puede cambiar los grupos de trabajo, pero no va a desaparecer. Y la universidad creo que lo mismo, ¿no? Es verdad que puede seguir en la mendicidad, que es donde realmente está ahora, por desgracia, ¿no? Pero bueno, son focos de resistencia al final y yo me congratulo que existan. Sí. Perdón. No, sí, muy brevemente, ¿no? La cuestión de la universidad, ¿no? Yo creo que también tenemos que asumir que nunca hemos sido hegemónicos. Es decir, quizá desde el 15M hasta hoy hemos tenido cierta sensación de que nuestros discursos radicales pues, operan y funcionan mejor en la universidad, pero no hemos sido hegemónicos y no sé si... Bueno, todavía no han ganado las elecciones. Vamos a ver si ganan las elecciones a nivel estatal, pero donde se lleva mucho tiempo ganándolas es aquí en Madrid, que es donde yo sufro mi actividad profesional en la Universidad Autónoma, donde realmente la Comunidad de Madrid tiene la universidad secuestrada y donde las políticas neoliberales nos están cada vez precarizando muchísimo más, pero es que esto ni siquiera viene de la Comunidad de Madrid, viene también del Plan Bolonia, es decir, que ya llevamos varias batallas y yo no sé si la presencia o no de Vox en un futuro gobierno de derecha y extrema derecha en España, es decir, es pensar una batalla cuando todavía no hemos terminado en la que estamos, ¿no? En la Comunidad de Madrid están saliendo como setas. Ayer hablaba alguien de setas, ¿no? También, eras tú, Germán. Pero bueno, no salen solas, ¿no? Y ha habido toda una política de la Comunidad de Madrid de plantar universidades privadas que son realmente centros de formación para chavales de clase alta que no les da para acceder a la universidad pública, les crean sus universidades privadas y todo el presupuesto público destinado a las universidades se tienen ahora que repartir con esas decenas de universidades privadas que están saliendo como setas, ¿no? Es decir, que ya tenemos un problema muy grande en la Comunidad de Madrid. La entrada de Vox va a acentuarlo sin duda, pero es decir, no esperemos que los problemas van a llegar mañana, los estamos sufriendo ya desde hoy mismo y particularmente aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, es lo único que... Sí, no, ahora estaba pensando, hablando de setas, en Ansin y en la seta del fin del mundo, ¿no? O sea, y en esas conectividades subterráneas, ¿no? Y estaba pensando también con esto que decía María de posjulio, ¿no? O sea, sí que hay un horizonte ahí, ¿no? De que muchas cosas pueden cambiar
sin embargo ya están cambiando y en eso estoy de acuerdo, ¿no? O sea, los bárbaros ya están, o sea, ya están marcando discursos y cambiando muchas cosas, ¿no? Entonces, si de alguna manera este tipo de conjunciones posibles, ¿no?, que se han dado en este museo, que estoy de acuerdo que el museo no desea, ¿no?, pero le hemos hecho desear, ¿no? Entonces, le hemos hecho practicar de otra manera y yo me quedo con eso y entonces pienso que en ese post-julio necesitamos más que nunca de nuevo generar espacios de deseo y de prácticas posibles donde sea, en los museos, en las universidades, en los espacios de trabajo, en los espacios cotidianos de relación, ¿no? Entonces, como politizar, digamos, ese cotidiano que se hablaba antes también en la mesa anterior, de las maneras que sean, pensando también en la mediación, que creo que es un debatazo, ¿no? Y a mí tampoco me gustaría como quedarme solo con esa concepción crítica, ¿no?, y negativa de la cuestión del apropiarse, que efectivamente ocurre, como ocurre también con la facilitación a veces, ¿no?, y la mediación, la facilitación de grupos que se utiliza a veces pues, como espacio manipulativo, ¿no?, pues como las metodologías, pues como todo, pues depende de cómo uses las cosas, ¿no? Pero también hay otra acepción de la mediación que a mí me viene siempre a la cabeza, que es la curinga, ¿no?, que es una figura que existe en el teatro del oprimido, que es esta pedagogía, bueno, muy vinculada a Paulo Freire, que bueno, pues impulsó mucho un dramaturgo brasileño, Augusto Boal, ¿no? Y es esta figura que dialoga, que facilita un espacio dialógico entre quien está actuando, que al final son comunidades afectadas por un conflicto en concreto, con lo cual encarnan, ¿no?, y son capaces de transmitir algo absolutamente encarnado, con ese público al que se trata de interpelar y que tendría que también ser un público que ha sido afectado por eso, ¿no? Entonces hay esta figura curinga que genera ese diálogo y que es un diálogo articulado por preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Tejidos ha habido mucho de esto, gracias también por ello y que no se quede aquí, que haya un post-julio luminoso. Bueno, desde que dijo María lo de la universidad, desde que dijo Jesús lo de la universidad, llevo un rato que ya no se escucho bien porque se me han encendido demasiadas ideas y no sé cuál de ellas terminará ocupando el micrófono. Pero el voto es un producto que se cuece a fuego lento y yo creo que hoy estamos produciendo el voto de unas elecciones que todavía no se han convocado, porque lo que llega hoy se ha cocido antes, ¿no? Entonces yo trabajo en la universidad. Soy republicana, la universidad tiene nombre de un rey que nunca ha aportado nada a la ciencia de este país y hago un programa de estudios en una institución que lleva el nombre de una reina, que como estoy en la institución no voy a decir nada. Entonces, hay que seguir. Hay que seguir desde el problema porque nunca sabes los efectos que puede llegar a tener. Yo pasé por la universidad y no sabía que existían los despachos de profesoras y profesores. Pasé por la universidad cuando ocupaba más tiempo haciendo huelgas contra el gobierno del PSOE entre el 85 y el 90 que estando en clase, ¿no? O sea, hace tiempo que pasé por la universidad. Y he pasado muchas veces por delante del museo y no sabía que existían los programas de estudio. Entonces pasé por la universidad y creía que la universidad eran aulas y pasé por delante del museo, entré al museo y creía que el museo eran exposiciones. Y resulta que dentro de las instituciones hay raíces y esto para mí ha sido un gran descubrimiento que tengo que reconocer, que es muy reciente y creo que esas raíces no se pueden dejar de tratar de hacerlas crecer porque a veces pienso que yo no estoy enfadada con los políticos que a lo mejor pueden gobernar después de julio, sino con el país en el que vivo que ensalza a estos políticos y ese país se construye todos los días. Hoy aquí, en Tejidos, en el aula, y yo creo que hay que seguir con el problema, como dice Donna Haraway, no saltar a la solución, sino seguir.
Gracias. Bueno, yo solamente quería decir que me da mucha pena cuando hablamos en pasado ya de aquello que empezó en el 2011 y nos referimos todo el tiempo a todo ese ciclo ya terminado del 15M. Creo que eso es un discurso de la derecha que hemos asumido y que deberíamos no asumirlo como propio, ya como una victoria de la derecha. Me apena mucho que demos ya todo por perdido, que hablemos en pasado. Tampoco me quiero poner excesivamente optimista, porque yo soy una persona bastante enfadada en general, pero por lo menos que no nos ganen en unos discursos tan fáciles como esos. Nada más. Si os parece, podemos hacer como una última ronda de preguntas e intervenciones y cerramos. De ayer creo que varias veces se repitió la palabra aguantar, que había que aguantar. Y cantar creo que también se habló ayer y se ha hablado hoy. Y en una de las mesas hay como unas hojitas fotocopiadas y una son los cantos al monte. ¿A quién lo fotocopió? Cantos al monte, no sé cuántos. Y una de las frases dice, aguantad como los montes soportan la niebla y las nubes. Y bueno, así como me pareció que juntaba todo lo que habíamos estado hablando, así que la voy a buscar y ya a ver si alguien se acuerda de cómo era, pero eso, aguantad. ¿Se me escucha? Sí, vale. En primer lugar, muchas gracias. Y yo quería establecer una reflexión sobre la infrarrepresentación en todas las muestras artísticas y el odio. Una especie de reflexión en que la infrarrepresentación puede ser una forma de odio. Ahí dejo la línea para reflexionar. Es para las chicas de la Wikipedia. O sea, con 4.000 editores, ¿cómo tú aseguras? O sea, primero no tienes un peer review del peer review. Y con 4.000 editores, ¿cómo se aseguran ustedes el peer review de todo el contenido en castellano? Que editan una vez al mes, hay más o menos 90.000 personas. Que editan más de 4 veces, solo 4.000. Para hacer un artículo tenés que editar como 20, 30 veces mínimo, ¿vale? Entonces, por eso digo que somos 4.000. Porque los otros 86.000 entran a poner una coma, entran a hacer un vandalismo. No los contamos como gente que edita de forma regular. Y sí, es un problema súper grande. Por eso la Wikipedia está llena de futbolistas y de santos, ¿no? Y no de activistas de Perú, por ejemplo. Entonces, sí, es un problema que tenemos. Y por eso cada vez que tenemos un micrófono en la mano, alentamos a que la gente se sume a editar Wikipedia, que es simplemente apretar un botón que dice editar. No hay que hacer mucho más. Y bueno, una última pregunta, porque no sé, porque el peer review es muy acostumbrado en las ramas. Sí. Tenés que tomar en cuenta que es una enciclopedia que no funciona como una enciclopedia. Las enciclopedias se encargan las voces a especialistas. Aquí no, aquí cada uno edita lo que quiere. Y cada uno revisa lo que quiere. Entonces es posible que haya un artículo que nunca sea revisado. Durante 10 años tuvimos un artículo que se llamaba Peñuñuri, que era un supuesto mamífero que solo vivía en México. Y era mentira.
y tenía los libros, tenía ISBN inventado, tal, hasta que alguien se tomó el trabajo de apuntar todo, ir a la biblioteca y confirmar que esos libros nunca habían existido. Entonces, ¿que nos la pueden colar? Claro. ¿Que nos la quieren colar todo el tiempo? También, pero eso ya es antiguo. Es como decir, ay no, yo no uso Wikipedia. Eso es antiguo. Lo único que te hace es quedar mal. Entonces, es cierto que hay artículos que nunca se revisan, pero también van a ser artículos que no se leen. Los artículos que se leen suelen recibir miradas críticas, no solamente miradas inocentes. Y ahí se van a dar cuenta que hay un error y de alguna forma va a saltar. Capaz que no inmediatamente, pero o porque esa persona que lee se anima a editar, es valiente y edita, o escribe un tuit diciendo, qué vergüenza, este artículo dice no sé qué, y entonces ahí saldremos los frikis atrás a ver qué pasa con ese artículo. ¿Vale? Entonces sí, somos muy pocas personas, no existe el peer review, es solamente motivacional, o sea, el que tiene ganas se pone a revisar qué hicieron otros o qué se estuvo editando últimamente. Por ejemplo, yo tengo en seguimiento varios artículos que tienen que ver con la Universidad Rey Juan Carlos, para ver si alguien edita sobre la universidad en la que también estoy. Y también tengo el Reina Sofía y varios artículos que son de mi interés. Si alguien los modifica, miro y si está bien en la aportación, digo, genial, alguien sumó. Y si es un vandalismo, pues botón deshacer y ya. Pero sí, nos podemos encontrar con problemas. Y una pregunta, o sea, la red neural de ChatGPT para la información en castellano se está alimentando de la base de datos de la Wikipedia en castellano. Sí, entendemos que sí, pero no solo de Wikipedia, de todo Internet. Okay. Entonces es gracioso porque yo hace unas semanas, o hace un mes, le pedí a ChatGPT que hiciera un artículo. Y claro, como todavía no estaba en Wikipedia, no tenía información para poder hacer el artículo. Entonces, pero bueno. ¿Y en inglés? Claro, en inglés también se bebe el ChatGPT bebe de Wikipedia, pero bebe de todo Internet. Exacto. ¿Vale? No solamente de Wikipedia. Bueno, pues no sé si queda algún comentario o si podemos dar por... Bueno, sí. Simplemente para decir que no tengo la comida. Exacto. Y que después